¿Cómo se la están pasando bien? Sí. Estamos aprendiendo, ¿no? Sí. Es un asunto, en responsabilidad se manejan dos tipos de asuntos, ¿no? Aquel que se resuelve satisfactoriamente, que obviamente llega hasta sus últimas consecuencias, hasta el amparo, y asuntos que efectivamente adolecen, carecen de cuestiones elementales, ¿no? Es un tema que el viernes que lo estuvimos exponiendo, yo les comentaba que hubo una problemática, una confusión con la fecha de prescripción. Es importante señalar y precisar las fechas de prescripción, porque yo les comentaba en otras sesiones que confundimos, o más bien, cuando llegan conmigo los auditores, yo les comento que la observación no prescribe. Alejandro Hernández el viernes decía, a ver, yo quiero hacer una pregunta, entonces, ¿qué vamos a hacer con aquellas observaciones que en el proceso de nuestra auditoría ya están prescritas? Pero bueno, tú mismo te vas a contestar, si yo te estoy diciendo que la observación no prescribe, pues obviamente las vas a regular. No sé, que tengas 3, 4 observaciones ya prescritas, dices, bueno, ¿para qué lo mando a responsabilidades si las observaciones están prescritas? No, la observación no prescribe. Lo que prescribe son las facultades sancionadoras de la Dirección General de Responsabilidades. ¿Qué vamos a hacer en ámbito de competencia de la Dirección General? Bueno, vamos a recibir el expediente, vamos a analizar, y obviamente el abogado que le toque esa fortuna va a decir, todas están prescritas para sancionar. Ya son conductas que llevan más de un año. Pero la observación no prescribe, eso que quede claro. No sé si en su examen venga, a lo mejor sí, cuál es la diferencia entre la facultad sancionadora y la fecha de materialización de la observación. Incluso el señor secretario el primer día del evento nos hizo una aclaración precisamente respecto de la fecha de materialización. Pues bueno, si la conducta se dio hoy, ¿cuándo empiezan a correr ustedes para la cuestión de prescripción? Con base a lo que ya les comenté. Si la conducta se dio, ¿cuándo empezará responsabilidades a contabilizar el año para la disciplinaria o los 3 años para la realización? Desde la fecha de materialización. A ver, otro comentario. ¿Se empieza a correr la fecha de qué? ¿De mañana? De mañana. Para la sanción, ¿sí? Pero la fecha de materialización, ¿cuándo se da? El 18. Entonces, ese es un problema, aunque ustedes ahorita se quedan así pensando, sí es un problema que en ocasiones los auditores, llámese financieros y técnicos, no determinan bien las fechas de materialización. ¿Será la misma fecha de materialización para una disciplinaria que para una resarcitoria? Son diferentes, ¿eh? Y normalmente, o por costumbre, los auditores venían sustentando las fechas de materialización tanto para las acciones de A a B, no, ¿eh? Si bien es cierto, una disciplinaria puede desprenderse de la resarcitoria, las fechas de materialización son distintas. Por ejemplo, los técnicos de obra, yo les llamo los rudos. En volúmenes de obra cobrados, por ejemplo, ¿cuándo sería la conducta? ¿Cuándo serían volúmenes de obra? Ingeniero Méndez. Cuando se paga. ¿Y la disciplinaria cuándo sería? Exactamente. Entonces, esas son las grandes diferencias que ustedes deben de conocer, ¿no? Bueno, este asunto efectivamente, más que hablar de cómo se sustentó, es precisamente, se perdió por esa situación. En auditoría señalaban como fecha de materialización la expedición de la factura, una fecha X. Entonces, son asuntos de los que casi no llegan a responsabilidades, rayando, que prescriben 2-3 días, y ya lánzalo porque vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Los abogados normalmente, como tienen un cúmulo de asuntos también, pues obviamente lo que hacen es nada más copiar lo que ustedes traen ya para interrumpir la prescripción. Entonces, vamos a pensar que este asunto llegó el día 20 de enero. El día 20 de enero,
pero la factura trae fecha del 23. Pues obviamente nosotros la interrumpimos el 20, ese mismo día. Sin embargo, la decisión que se hace aquí resulta el 16. Entonces, prácticamente las facultades para nosotros ya estaban prescritas y es lo que nos dice el tribunal, ¿sí? Entonces, aquí hubo cierta controversia en la dirección de responsabilidad, porque decía, es que responsabilidades citó ya estando prescrito el asunto. No. Respo se fue con la misma día, con la fecha de prescripción de la factura, que era 23, por eso interrumpió el 20. Sin embargo, cuando llega al tribunal dice, no, es que cuando citaste el día 20, ya estaba prescrito, porque debiste, la decisión se hizo el 16. Entonces, ahí obviamente hace ruido porque se visualiza efectivamente qué partes intervienen, ¿no? Aquí igual como lo vienen de manera acertada, ¿no? En los comentarios de ponernos de acuerdo, control y evaluación y Dirección General de Responsabilidades, precisamente porque este es un riesgo que tiene responsabilidades. Hay asuntos que a ustedes por cumplir con el programa nos bajan ya rayando las fechas de prescripción. Y la verdad para nosotros también es un trabajo enorme el meterse a varios tomos, el poder visualizar la observación, el poderla determinar para generar un citatorio. Entonces lo que hacemos para interrumpir la prescripción es precisamente eso, ¿no? Copiar tal y como viene la observación en el citatorio, obviamente con lo que conlleva la fecha de materialización, y eso hace que no se analice el asunto y que prácticamente, pues obviamente, el asunto se pierda. Entonces, pero sí es importante sacar como conclusión, más que explicar este asunto, sacar esa conclusión de que hay que delimitar y determinar las fechas de prescripción, tenerlas bien claras, porque a mí me consta, he estado con compañeros que, bueno, a ver, tu fecha de prescripción cuándo es. Me viene a la mente, por ejemplo, ahorita los asuntos de relevancia, que son los de Patín y ahorita FEFOM, que el FEFOM anteriormente, de acuerdo al presupuesto, señalaba una fecha para comprobar, y si no compruebas, una fecha para reintegrar. Entonces yo les decía, ¿cuáles son las fechas de materialización o cuál es la fecha de materialización? Y nada más me ponían una, la de comprobación. Era en febrero, por ejemplo, la falta de comprobación, pero en marzo era el reintegro. Entonces, se dan cuenta, hay dos conductas, una no me comprobaste y la otra no me reintegraste. ¿Cuándo se iban a materializar? Bueno, la falta de documentación en febrero y lo de reintegro en marzo. Entonces ya estamos hablando de dos fechas de prescripción. Esta figura de prescripción es bien importante porque ustedes deben de tenerla ya bien definida, ¿sí? Ha habido otros cursos en los cuales hemos expuesto precisamente qué es la prescripción, cuándo opera la prescripción. Ahorita, por ejemplo, viendo su cédula de observaciones, ¿qué trabajo les costó ahorita el trabajo que hicieron? Bastante, ¿por qué? Porque no quisimos previo en decirles cómo se estructura una observación. Yo creo que debimos de partir por ahí. Sin embargo, creo que también es fructífero porque ustedes se encontraron de lleno con la problemática, un caso en concreto que tenemos en la mesa, ¿sí? Sin embargo, alguien pudo haberles dicho, tienen un documento, un caso hipotético, aquí manejaron el de fuera de especificaciones y volúmenes de obra cobrados. Sin embargo, alguien les tuvo que haber dicho, primero, vean su catálogo, para ver si esos conceptos están ahí, por eso tienen su catálogo. Si no, ¿para qué lo hicimos? Ahí está todo el trabajo que hizo la Dirección A, señalando todo el catálogo de conceptos que van a observar ustedes, tanto en las observaciones disciplinarias como en las asesorías. Y después les debieron de haber dicho que de aquí hay una estructura. ¿Y la estructura cómo se comprende? Obviamente debemos de precisar primero nuestro antecedente, ¿no? ¿Dónde hicimos la auditoría? ¿Qué periodo? ¿Qué ejercicio? ¿Quién estamos considerando como presunto responsable? El nombre, el cargo, en funciones de qué lo estamos responsabilizando. La norma infringida, la fuente obligacional.
Y obviamente la observación en sí, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el qué, cómo, cuándo y dónde, que es un montón de trabajo, ¿sí? Incluso la primera sesión fue la maestra Zulema la que decía, pero es que ya no entiendo qué es circunstancias de modo, tiempo y lugar. Simplemente el qué, cómo y cuándo. Luego por ahí hacíamos otras precisiones. Por ejemplo, lo del daño, lo manejan muy, como que lo conocen a fondo. Pero les voy a demostrar que no. Nuestra ley de responsabilidades señala que se cometen daños y perjuicios. Hay una confusión ahí, daño. Sin embargo, yo les pregunto a ustedes, ¿es lo mismo el daño y el perjuicio? No. Entonces, ¿por qué en nuestros documentos, en nuestra carta, en nuestras cédulas, decimos, Juan Pérez, por lo tanto, causó daños y perjuicios? Si no lo hacemos. Ahorita ya lo estamos corrigiendo, pero lo hacíamos así. Son conceptos que ya se explicaron en talleres distintos y en los cuales ya tenemos la precisión. ¿Qué es un daño y qué es un perjuicio? Por ahí incluso, retomando el asunto de Joaquín, alguien me decía, por lo tanto, se causaron desvíos de recursos. Pues cuando uno en responsabilidades ve desvío de recursos, pues eso es un término, es un concepto que en la ley de responsabilidades en materia penal está tipificado. Únicamente en la ley de responsabilidades federal, ahí sí contempla el desvío de recursos. Aquí es un daño y o un perjuicio. ¿Sí? Podemos entender por daño. A ver, Mario, ¿qué entendemos por qué? ¿Qué entiendes por un daño? Tú ya tienes aquí el robo de una laptop. Obviamente estamos considerando que hay un daño. ¿Qué es un daño? No, a ver, primero, ¿qué es un daño? Lo que hizo en el momento, ¿no? La acción de... Más bien la acción, ¿no? La acción y el perjuicio es cuando se puede evaluar económicamente. A ver, ¿quién más me da un concepto preciso de...? A ver. Daño es algo que se pagó indebidamente, perjuicio es algo que se dejó de cobrar por el acción. Vamos a pensar que la retención del Ayuntamiento de Zacatepec, como viene ahí indexado, el Ayuntamiento de Zacatepec, dice que retuvo, pero la ley le dice que está obligado a enterarlo a la Caja General del Gobierno del Estado, pero no lo hace. Se retiene y obviamente está obligado por disposición legal a enterarlo. ¿Estamos ante qué? ¿Ante un daño o perjuicio? ¿Por qué perjuicio? ¿Por qué, Alex? ¿Por qué perjuicio? Porque el gobierno del Estado ha dejado de percibir un monto, ¿no? Lo que por derecho le corresponde. Ese es el perjuicio. Algo que a mi Estado me corresponde por derecho percibir. Yo se los hago, lo pongo como ejemplo muy sencillo. El daño es la salida, el perjuicio es la entrada. Yo Estado tengo ese derecho de que entre y el daño ya salió. Y lo que ven ustedes es, bueno, falta esto, falta el otro, es un menoscabo, sí, al patrimonio. Entonces, el daño es la salida y el perjuicio es la entrada. Esos dos ejemplos son claros para que ustedes determinen lo que es el daño y el perjuicio. Nos podemos pasar a hablar de muchos temas de responsabilidades, lo que pasa que, bueno, a mí me toca explicar nada más esto que yo lo considero muy poco, no es más, ya hasta me lo quitaron. Pero aquí lo importante y como conclusión era precisamente eso, que ustedes distinguieran qué tan importantes son las fechas de materialización para evitar las prescripciones. ¿Sí? Además les voy a dar un tip para que se pongan de acuerdo. Su observación, si no señalaron presunto, está mal. Si no identificaron norma, está mal. Si no identificaron fuente, está mal. Si no identificaron circunstancias de modo, tiempo y lugar, está mal. Si no identificaron evidencia documental, está mal. Esa es la estructura de la justicia. Bueno, con esto termino mi intervención y creo que el maestro Diego también me puede responder a la Vamos a hablar de ahorita lo que llaman PEFO, el Serapajín. En este asunto, si me ayuda,
voy a leer. Asunto Es de antecedentes. éxito. Sí. Antecedentes. Auditoría financiera, los recursos del programa de apoyo al gasto de inversión de los municipios ejercidos por el ayuntamiento. Ejercicio tal. Observación. Se determinó que no se aplicaron recursos por un importe de 1.378.288. Ya que no se presentó la documentación comprobatoria que acredite la aplicación de dicho importe o la devolución al gobierno del Estado de México, es importante señalar que el tesorero municipal transfirió ese importe de la cuenta número tal, aperturada específicamente para el manejo de los recursos Paquín, a la cuenta bancaria tal. Cabe aclarar que la cuenta bancaria del Paquín presenta un saldo bancario de tal importe, lo que se acreditó que los recursos no fueron aplicados. Bueno, la redacción obviamente esa ya no la proporcionaron. Bajamos un poquito los. Aquí viene lo importante. Ustedes ya vimos en un primer momento que hicieron una auditoría de este recurso y van a ver si están las obras. Ustedes al momento que se constituyeron advirtieron que no había ninguna obra, pero y también advirtieron que el saldo de la cuenta venía nada más con 626. Una cuestión muy diferente a lo que se les había transferido, ¿no? Si me apoyas, Normas infringidas, presupuesto de ingresos del gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2000, artículo 47, con el fin de apoyar a los municipios en materia de infraestructura y su equipamiento, se registra el programa de apoyo al gasto de inversión de los municipios aquí dentro del capítulo 6000 del presente decreto, el cual tiene como fin primordial seguir fortaleciendo la capacidad de los municipios para llevar a cabo obras públicas que contribuyan sustancialmente al desarrollo regional, aumentando los recursos estatales que minimizan a los municipios con base en criterios y porcentajes objetivos de asignación y distribución por medio de las siguientes variables. está bien, compañero, gracias. ¿Cuál es lo esencial de este dispositivo legal? Bueno, pues aquí está. Con el fin primordial de seguir fortaleciendo la capacidad de los municipios para llevar a cabo obras públicas. Ustedes dejan eso. Entonces ahí empezamos a combinar o a establecer o plasmar nuestra observación con base en nuestra normatividad. También en la observación detectamos que ya sea el sujeto quien no lo hizo, el ex tesorero. Obviamente ahí faltó señalar el nombre, pero ustedes en su momento lo señalan. Pero vamos conjuntando los elementos de nuestra cédula de observación. ¿Sí? La siguiente, Rob. Aquí ya viene el dispositivo legal que se citaron en su momento y la parte final, que bajamos un poco más, es lo que es la restauración. ¿Qué fracción le aplicamos? Nosotros señalamos un daño a la hacienda pública estatal, señalamos qué fracción, en su defecto, bueno, en este caso en particular señalamos la fracción 2, porque él posiblemente o muy seguramente él autorizó la expedición de este cheque. ¿Qué evidencia? Bueno, eso nos